que no es un domingo cualquiera, ¿cierto? Hoy no es un domingo más como cristianos, sino que hoy es un domingo en donde Jesús resucitó y nos demostró que Él sí es el Mesías, de que no tenemos una fe en vana, sino que por el contrario tenemos una fe que es para Dios y es un Dios vivo. Entonces, allí donde usted está, quiero invitarlo a que cierre sus ojos y que podamos iniciar esta mañana con una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por traernos a este lugar, Señor, a tu casa para adorarte, para bendecirte, Señor. Muchas gracias por cada una de las cosas que has hecho en nuestras vidas, Señor, pero sobre todo gracias por haber hecho ese acto de amor, Señor, que fue entregar a tu Hijo por nosotros, que aún sin merecerlo, Señor, lo hiciste por nosotros, Señor, por nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a reconocerte cada día como nuestro Señor, como nuestro Rey, a quien te pertenecemos, Señor. Ayúdanos en esta semana, Señor, a continuar con todas las obras que tú tienes para nosotros y a seguirte buscando cada día. Amén. Bueno, y la prédica de hoy, la palabra de hoy, tiene como nombre las 30 monedas. Tal vez muchos de ustedes ya conocen esta historia de las 30 monedas y fue una historia obviamente impactante cuando ocurrió esto en la vida de Jesús, ¿cierto? Porque fue quien determinó de que Jesús en ese momento pues se cumpliera el propósito y fuera a la cruz. ¿Y qué ocurrió con esto? ¿Quién era Judas? Comenzando por ahí, ¿cierto? Tenemos un discípulo llamado Judas, ¿cierto? De los 12 elegidos por Jesús, uno de ellos fue Judas. Y Judas era muy cercano a Jesús, ¿sí? Era una persona de mucha confianza, primero porque andó con Jesús cada día y segundo porque él era el encargado de las finanzas. Sí, él era el encargado de distribuir las finanzas de los discípulos, de recoger todo. Entonces, cuando una persona administra el dinero, pues tiene que ser una persona de mucha confianza. No cualquiera administra el dinero. Y este era Judas. Era ese discípulo que administraba el dinero de los discípulos como tal. Pero, ¿qué quería Judas? Judas esperaba ver. Y obviamente en ese momento ya ellos tenían conocimiento de la palabra, del Antiguo Testamento, que ustedes también tienen acceso. Y Judas esperaba ver a un Mesías como un líder político, ¿sí? Él no esperaba ver al Jesús que conoció, que fue una revolución de amor básicamente. Él esperaba ver una revolución política y social en donde el imperio romano fuera derrotado y para que ellos realmente fueran libres de ese imperio, ¿sí? Entonces él no estaba esperando que llegara Jesús a decirles vamos a amarnos los unos a los otros, vamos a ayudar al que lo necesita, vamos a dar los impuestos. Y me imagino a Judas, que era el encargado del dinero, yendo a pagar los impuestos a los romanos, ¿cierto? Para él en su mente no tenía cabida, porque él esperaba algo diferente. Y como no encontró en Jesús lo que él esperaba, pues no logró reconocerlo nunca como su Señor. Y por eso tuvo un momento de decepción. ¿Y qué es la decepción? Es simplemente cuando ocurre algo que no está a nuestra manera, a lo que nosotros esperábamos. Y lo podemos vivir con nuestra pareja, con un amigo, en el trabajo, cuando teníamos una expectativa tan grande de algo y simplemente no ocurre, entonces ocurre y se genera la decepción. Y cuando ocurre la decepción, entonces se convierte en un corazón obstinado, ¿cierto? Hay un corazón que empieza a ver, pero ¿por qué no recibí esto en específico que yo quería? Y nos enfrascamos tanto en esa decepción que dejamos de ver todas las bendiciones que tenemos a nuestro alrededor. Eso estaba ocurriendo con Judas. Era ciego para ver lo que tenía que ver, fue sordo para escuchar lo que tenía que escuchar y justificó lo que hizo como lo hizo. Y pues argumentó muy bien porque no hizo lo que debía hacer. Y nosotros hace poco con mi esposo tuvimos una situación difícil como pareja que causó en mí personalmente decepción, ¿sí? Y decepción con Dios. No fue decepción ni siquiera con doctores, no fue decepción con mi esposo, sino que en ese momento me sentí un poco como ese sentimiento de Judas. Sí, porque nosotros anhelábamos este año ser padres y cada día que veníamos a la iglesia orábamos, Señor, queremos un hijo, Señor, queremos un bebé. Y yo como mujer, obviamente, pues el sentimiento era aún mayor, el anhelo era aún mayor de
quiero tener un bebé que sea mío, ¿sí? Porque tengo sobrinos, soy profe, entonces siempre estoy rodeada con niños, pero yo decía, Señor, yo quiero un hijo que sea mío. Pero vivimos la difícil situación de estar embarazados, no saberlo en el momento y enterarnos el mismo día que estaba embarazada, ese mismo día enterarme que ha tenido un aborto espontáneo. Entonces para mí, dentro de mí, fue una decepción tan grande que sí llegó un momento en el que yo le decía, Señor, pero ¿por qué yo? ¿Sí? ¿Por qué las cosas no fueron como yo quería? Porque si yo, y ahí obviamente siempre decimos, no, Señor, yo te sirvo en todo momento y tú eres mi Señor y yo te amo y tú siempre sobre todas las cosas, no importa lo que yo quiera. Pero cuando ya personalmente se vive una situación así, ya no es tan fácil no justificarse, porque ahí sí llega a mi mente ese sentimiento de, pero porque yo sí te sirvo, porque yo sí voy a la iglesia todo el tiempo, porque yo sí hago esto y lo otro. Y Dios me recordaba una vez más, es que tú no tienes que servirme, ¿sí? Tú lo haces por amor y no significa que porque tú me sirvas y porque estés en la iglesia, entonces yo tengo que darte todo lo que tú me pidas, ¿sí? Porque a veces pensamos que seguir a Jesús y hacer y servirle a Dios es como si fuera un videojuego. Entonces hacemos y recibimos energía o moneditas para poder entonces tener una recompensa. Y a veces pensamos que así es con Dios. Y no nos damos cuenta hasta que algo nos sucede. Entonces en ese momento, cuando nos ocurrió eso como pareja, yo le decía, Señor, ¿por qué? Y tuvimos acá un encuentro de mujeres y la pastora Rosalba nos decía, ustedes como mujeres son valiosas ante los ojos de Dios. Y esa frase, en vez de en ese momento darme aliento, sentía muchísima más decepción. Porque yo decía, Señor, si soy tan valiosa para ti, ¿por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué vivir ese sentimiento de sufrimiento, de anhelar tanto un bebé y que no lo pueda tener? Entonces, en ese momento me sentía con ese sentimiento de no puedo ver nada más, no veo más bendiciones que estén pasando. Solamente me estaba fijando en Dios no me dio un bebé, Dios no me dio un bebé, ¿sí? Y ya va a ser un mes que nos ocurrió esto y los primeros días fueron días muy difíciles, pero algo que poco a poco Dios me fue diciendo, porque yo le cuestionaba mucho, ¿por qué? Dime el por qué, ¿sí? ¿Para qué? Y hoy lo entiendo mucho más que nunca de que es para dar testimonio. Y simplemente van a haber momentos y situaciones que vamos a vivir en donde Dios nos va a decir por qué tenía que ser así. Y humanamente no vamos a entender la razón del por qué ocurren las cosas de la manera de Dios, pero en el momento que decidimos seguirlo a Él, tenemos que también confiar en que todas las cosas que Él hace en nuestras vidas son para bien. Así nos duelan, así no nos gusten, todas las cosas son para bien. Y una vez más Él me recordaba en esos días de tristeza, de llanto, en donde hubo un día en el que yo sentía, tú me abandonaste, ¿sí? Tú no estás aquí conmigo, tú no escuchaste mis oraciones. Y ya cuando Jonathan me decía como, bueno, ya cuando tengamos bebés más adelante, en ese momento yo decía, no, Dios no nos va a dar bebés, ¿sí? O sea, estaba como en una resignación de, Dios no lo va a hacer, no lo va a hacer. Y Dios me recordaba, yo no te he dejado sola, ¿sí? Puede ser que tú estés viviendo este momento difícil, pero allí cuando tú estabas llorando, yo estaba llorando contigo. Allí cuando tú estabas en esa tristeza que te ahogaba, yo estaba allí contigo acompañándote. Y así como una madre llora cuando le colocan la primera vacuna a su bebé, que llora porque su bebé llora, así mismo es Dios, porque es nuestro Padre y es un Padre de un amor sobrenatural e inmenso. Y esa compañía de que sentir de que Dios nunca me soltó de la mano fue lo que me permitió seguir viniendo a la iglesia, seguir sirviéndole a Él y seguir reconociendo que definitivamente no le servimos por lo que esperamos de parte de Él, sino que le servimos porque ya nos dio además el mejor regalo, que el mejor regalo fue la salvación. Y a veces pensamos que entonces tiene que Él darnos lo que nosotros humanamente queremos, esos anhelos, y le pedimos, Señor, por favor dame salud, Señor, por favor dame una casa, quiero un esposo, y si no te lo da, ¿lo vas a dejar de seguir?
Y si no te da eso que tú estás pidiendo de rodillas, en ayuno, si no te lo da, entonces ¿vas a dejar de venir a la iglesia? Eso fue lo que ocurrió con Judas. Judas no recibió lo que él esperaba y por eso sintió esa decepción. Entonces Judas, como les decía, caminó con él, comió con él, escuchó los sermones de Jesús de la mano, asimismo fue y predicó el mensaje, porque no es como que no lo hubiera hecho, ¿cierto? Fue un discípulo activo en todo el trabajo que hizo Jesús en esos años con ellos, con los discípulos. Pero aunque estaba ahí, comía ahí con él, compartía con él, no logró ver nunca quién era Jesús. Él lo veía como un maestro más, como el rabí, ¿cierto? Como ese hombre que llegó a la tierra a enseñarles, pero en ningún momento Judas vio que Jesús les dijera, bueno, hoy vamos a crear el plano para la guerra y entonces aquí vamos a atacar y por allá vamos a entrar para hacer ese golpe de estado básicamente que estaba esperando Judas. Y aunque Judas hiciera todo esto, no logró ver lo que quería ver. Y entonces esa semilla de decepción que ya tenía en su corazón fue creciendo cada vez más y más, al punto de pagar por entregar a Jesús. ¿Y cuánto pagó? ¿Cuándo le pagaron a Judas, cierto? Judas llegó ya después de su decepción, de ver de que se acababan los días y que Jesús además en las conversaciones que tenía con ellos les decía, el tiempo ha llegado, el tiempo ha llegado. Entonces obviamente Judas estaba aún más emocionado de decir, por fin va a llegar la guerra, entonces vamos a acabar con el imperio romano y seremos por fin libres, porque él estaba esperando eso. ¿Sí? Él no esperaba que llegara un Jesús a decirle, vamos a amar al samaritano, vamos a amar al romano, vamos a pagar los impuestos. Él no esperaba eso y por eso su decepción fue aún mayor. Así que cuando él llega allá donde los sacerdotes, ¿cierto? Porque obviamente en ese momento los fariseos querían acabar con Jesús porque lo veían como un revolucionario, como alguien que estaba acabando con todas las leyes que ellos en su religión tenían. Él las estaba rompiendo por completo. Él llegó a romper paradigmas por completo en cuanto a no te juntes con el samaritano, o no le hables al romano, o no permitas que la mujer se te acerque, ¿cierto? Habían muchísimas cosas, pero Jesús con cada milagro que hacía, y milagros que hacía además a los romanos, hacía milagros a los samaritanos, pues rompía todos esos paradigmas que en ese momento no se veían bien para una persona que fuera religiosa. Y entonces ya en ese momento el fariseo llega a Judas, donde los sacerdotes, ¿cierto? Y es cuando le dicen, bueno, te ofrecemos dinero para que nos entregues a Jesús. Y el precio que le pagan a Judas son 30 monedas. 30 monedas en esa época pues era bastante dinero, pero aún así era el dinero que se pagaba por un esclavo. Y también era el dinero que se pagaba en una ley en el Antiguo Testamento cuando un buey atacaba a alguien, lo traicionaba, ¿sí? Entonces si por ejemplo, ya en contexto cotense, tengo mi vaca y mi vaca le pega una patada a Camila, entonces yo como dueña de mi vaca tengo que pagarle 30 monedas a Camila porque mi vaca traicionó a Camila, ¿cierto? Entonces en ese momento era una de las leyes y era pagar esas 30 monedas por la traición del buey. Entonces Judas, que tenía en su mente muy claras cuáles eran todas las leyes, muy claras cuál era el Antiguo Testamento que en ese momento estudiaban ellos, pues entonces en su mente tenía, la ley también se cumple. Y por eso cuando le ofrecen las 30 monedas, es de alguna manera representando esa traición que él sentía que Jesús había hecho a la expectativa que él tenía, ¿sí? Porque él no tenía la expectativa de que Jesús hiciera lo que hizo, sino que fuese diferente. Y fueron 30 monedas las que le pagan y las que pues él simplemente acepta, ¿cierto? Y entrega a Jesús esa noche. Que realmente fue parte del plan y fue parte del propósito, sí, tenía que ser así. Sí, tenía que ser así. Pero para ese momento lo que le llevó a hacerlo fue la decepción. Y muchas veces, colocando en mi ejemplo, en la situación que vivimos, con la decepción que yo tuve como mujer, pudo haber sido
no vuelvo a la iglesia, no vuelvo a servirle, no vuelvo a zona segura, no vuelvo a hacer nada, porque ¿para qué? ¿Para qué? Si entonces me enseñaron que todo lo que yo pida a Dios se va a cumplir, me enseñaron que si yo oro, que si yo le pido, se va a cumplir. Y hablando con mi esposo me decía, es que Dios no te debe nada, Dios no nos debe un hijo, Dios no nos tiene que dar hijos, si en su voluntad está, no los va a dar. ¿Y serán una bendición? Claro que sí, pero no será a nuestra voluntad, porque a veces pensamos que es a lo que nosotros queremos, cuando realmente es a su voluntad. Y es allí cuando tenemos que tener una relación tan íntima con Él que podamos decirle, Señor, aquí estoy, muéstrame qué quieres conmigo, ¿cierto? Muéstrame cuál es el camino que yo tengo que llevar para hacer tu plan, porque de por sí todos los discípulos, cuando comenzamos a mirar sus historias, dejaron toda su vida. Lo dejaron todo con tal de seguir a Jesús. Ellos no estaban pensando, ay, voy a seguir a Jesús para que, tal vez Pedro, voy a seguir a Jesús para que me dé más peces. No. Pedro en ese momento dijo, voy a seguir a Jesús porque voy a pescar hombres, porque voy a llevar su evangelio, porque voy a predicar. Y a veces nos angustiamos más porque Dios no nos dio ese hijo, o porque Dios no nos dio el trabajo que queríamos, cuando lo que de verdad debería angustiarnos es que, oiga, no estamos predicando, no estamos yendo a las generaciones que lo necesitan, no estamos llegando a los jóvenes que necesitan todavía de la palabra, ¿sí? Porque muchas veces nos centramos tanto en nosotros mismos que dejamos a un lado todo el plan que tiene Jesús para nosotros. Y en ese sentido, en Isaías, ya puedes pasarlo. Entonces, ¿cuál es el precio de esa traición? ¿Cierto? Hay una consecuencia. Cuando tú te decepcionas, ¿cierto? Justificas y haces algún acto por esa traición que sientes, pues hay unas consecuencias. Uno, el abandono de la fe, abandono del ministerio, abandono de la iglesia, abandono del llamado, porque se traiciona lo que se había creído. Entonces, con esa decepción que yo tuve como mujer, pude pues haber dicho, lo abandono todo. Abandono esto porque no tiene sentido, ¿sí? A veces creemos y se piensa esa imagen de alguna manera comercial, porque todos los que estamos acá sabemos que no es así, pero se piensa de que, como ya eres cristiano, entonces no te va a pasar nada y no vas a sufrir y no vas a llorar, porque todo en Cristo es gozo. Sí, claro que sí, en Cristo es gozo, pero humanamente tenemos emociones y tenemos situaciones que vamos a vivir que nos van a llevar a tener un sentimiento de dolor. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estamos con Dios y que esa situación de dolor será más fácil de sobrellevar porque tenemos un Dios que nos ama, que nos está allí abrazando. Y recuerdo en esos días que yo le decía, Señor, necesito un abrazo tuyo, necesito un abrazo tuyo. Y el encuentro de mujeres que tuvimos aquí, no quise pasar al frente porque yo dije, voy a llorar y no quiero llorar, pero llegó la pastora Jacqueline y me abrazó. Y lo sentí como ese abrazo que le estaba pidiendo a Dios. Entonces Dios también nos responde a través de otras personas. Otra consecuencia de la traición es la murmuración, la división, la esterilidad espiritual y la muerte, ¿sí? Muchas veces cuando encontramos personas, y nos vamos a encontrar muchas personas a nuestro alrededor que nos van a decir, no, yo dejé ir a la iglesia porque es que en esa iglesia hicieron esto, esto y esto, se sintieron traicionados, ¿cierto? Y eso llevó a que hablen mal de la iglesia, a que hablen mal del pastor, a que hablen mal del líder, del hermano, de todas las personas que estábamos aquí, como si este lugar fuese un lugar de personas perfectas. Si nos olvidamos que la iglesia realmente es ese hospital de personas que tenemos una herida por sanar y que todos estamos aquí buscando a Dios para que nos ayude a llevar esos procesos que necesitamos llevar. Pero a veces pensamos que por ser el pastor, que porque como es el líder, entonces no se pueden equivocar, ¿cierto? Porque como ellos leen la Biblia, entonces no tienen permitido cometer errores, que los chicos de la alabanza tienen que ser perfectos y comportarse bien en todo momento, y nos olvidamos que somos humanos, que nos podemos errar, que podemos tener dificultades y tratar tal vez mal a alguien algún día. Justo ese día pasó algo terrible y entonces fue grosero, sí, obviamente no era la manera, pero ya con eso entonces el hermanito va a decir, no, es que ella fue grosera conmigo, entonces yo mejor no vuelvo a la iglesia, ¿cierto? Y eso hace entonces, y si ya había sembrado una semilla de decepción y dejamos que crezca y que crezca, pues obviamente nos va a llevar a que nos vayamos de la iglesia y que además comencemos a separar
a nuestra familia, ¿cierto? Porque todos los que estamos aquí tenemos una familia que nos está viendo desde lejos, puede ser que no estén en la iglesia, pero desde muy cerca nos están mirando como, mira cómo ella actúa, mira lo que ella hace, mira cómo ella habla de su iglesia. Cuando nosotros hablamos mal de la iglesia, cuando hablamos mal de una persona de la iglesia, le estamos diciendo a nuestra familia, no vale la pena que vayas. No vale la pena que vayas porque mira lo que pasa, ¿sí? Entonces también tenemos que ser conscientes y sabios de eso. Si hay algún momento en el que tenemos esa semilla de decepción, lo primero es hablar con Dios, y es válido quejarse con Dios, es válido preguntarle al Señor, ¿por qué yo? Es válido decirle, mira, no me está gustando esto que estoy viviendo. Pero también en esa medida Dios empezará a darnos respuestas y nos empezará a decir, sé que no lo entiendes en este momento, pero continúa de mi mano porque vale la pena que me sigas, porque además Él ya nos dio ese regalo que necesitábamos, y es la salvación. Eso es lo que no se nos puede olvidar, y más hoy, domingo de resurrección. Siguiente. Y acá tenemos dos ejemplos de cómo esa traición le costó a Judas. Tenemos por este lado a Pablo y a Juan el Bautista, que fueron personas muy importantes para la vida cristiana, ¿cierto? Juan el Bautista, quien era pues el que preparó el camino, que era el primo de Jesús, que aunque no fue un discípulo, ¿cierto? Conocía de Jesús, obviamente lo bautizó, pero no fue un discípulo que anduvo con él como anduvo Judas, ¿cierto? Y en el caso de Pablo, ni siquiera lo conoció en vida, pero lo conoció, así como lo hemos conocido nosotros. ¿Sí? No fue como rostro a rostro como los discípulos, como fue en el caso de Judas, pero conoció de él de una manera tan desbordante y de un amor tan infinito, que por eso el Nuevo Testamento básicamente es escrito por Pablo. Y vemos cómo ellos reciben la salvación por haber creído en Jesús como su Señor, por haber creído en Jesús como el Rey de Reyes, y no de ese reino político que se imaginaba Judas, sino de un reino celestial. Y por el cambio tenemos a Judas, que por esta traición que hace no recibe la salvación, ¿cierto? Imaginémonos nosotros, y tenemos que ser conscientes en que no estamos aquí por nuestros anhelos, no estamos siguiendo a Dios porque nos va a dar la mejor casa, no lo seguimos para decir, ay, mira, soy cristiano, soy mejor que tú. No lo seguimos para eso. Lo seguimos como agradecimiento de amor, porque nos dio la salvación para una vida eterna. Siguiente. Y en Isaías 53:10 es el cumplimiento de la profecía que hizo en ese momento Isaías. Vamos a leer rápidamente. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largas vidas, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y es tal cual lo que vio Jesús, ¿cierto? Es una profecía que en su momento Isaías hizo. Recordemos que fueron tiempos diferentes. Isaías es del Antiguo Testamento y Jesús llega muchos años después, pero fue una profecía que en ese momento Isaías hizo y fue cumplida,
¿sí? Jesús fue el cumplimiento de las promesas y de las profecías que se habían hablado en el Antiguo Testamento. Y allí vemos cómo Jesús fue sufrido, murió con mucho sufrimiento porque Jesús fue humano. Entonces imaginémonos nomás el dolor que él pudo haber sentido con cada latigazo que le dieron, con cada palabra de humillación que le hicieron, y aún así él lo soportó. Y lo soportó por ti y lo soportó por mí, y murió en la cruz por nuestros pecados, y allí se llevó él tus heridas emocionales, tus enfermedades, tus temores. Entonces, ¿por qué no comprometernos con ese acto que hizo Jesús? ¿Por qué no seguirlo de una manera ferviente? ¿Por qué no cada mañana pensar a quién le hablaré de Jesús hoy? ¿A quién le llevaré la palabra? Y no simplemente con nuestras palabras, también con nuestros actos, con nuestra manera de actuar, de pensar, de hablar con el otro. Eso también es llevar el evangelio. No tienes que pararte aquí para decir estoy llevando el evangelio. Simplemente en tu vida diaria, saludando a la otra persona, ¿cierto? No respondiendo de forma rabiosa, sino que por el contrario ser amable, ser sabio con cada decisión que tomes. Eso también es llevar el evangelio. Y luego tenemos a Pablo en el Nuevo Testamento, que ya él obviamente pues está igualmente en un contexto, ¿sí? En donde todavía estaba el Imperio Romano, y en donde él entonces acá nos dice todo lo que él sufrió. En las cartas de Pablo, él una y otra vez, cuando responde las cartas a las iglesias con las que está hablando, les cuenta lo que le pasa. Le cuenta cada vez que es apedreado, les cuenta cuando está en la cárcel, porque él muchas de sus cartas las escribe en la cárcel, les cuenta cómo fue herido, todo lo que sufrió, una y otra vez, cada día, cuando se paraba a predicar y otras personas lo apedreaban, cuando llegaban los romanos y que obviamente no iban a hacer, ay Pablito, ven, vamos para la cárcel, sino que por el contrario era arrastrándolo, pegándole, y aún así, en todo momento Pablo nos dice, pero aún así vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena seguirlo, vale la pena hacer su propósito, hacer su voluntad. Entonces, ¿qué te impide a ti hacerlo? ¿Sí? Como cristianos ahora somos más cómodos porque no tenemos un imperio romano que nos está apedreando, no tenemos a fariseos que nos están buscando de, mira, estás diciendo herejías, entonces te vamos a crucificar, como fue el caso de Jesús, que aunque no decía herejías lo veían como un enemigo, ¿cierto? Pero entonces Pablo nos dice que más vale, o sea, si para él morirse sería una bendición, ¿sí? Porque él vive angustiado y preocupado todo el tiempo de, ay, esta iglesia no lo está haciendo, mira, no se está parando a predicar, mira, ¿por qué no estás yendo a ayudar a los que lo necesitan? ¿Por qué no lo haces? Y Pablo sufre más por eso que por el hecho de morirse. Para él morir es vivir, porque se va a la presencia del Señor. Entonces Pablo nos dice acá, y les dice muchas veces a sus seguidores, también a sus discípulos, les dice, miren, si yo me muriera en este momento, qué bendición, ¿sí? Porque me voy a la presencia del Señor y me voy contento porque cumplí con el propósito que Él tenía para mí, que era morir haciendo su voluntad. Pero aún sigo aquí enseñándoles y mostrándoles cómo tienen que hacerlo cada uno en su iglesia. Entonces no desfallezcan, ¿sí? No cambiemos la presencia del Señor por 30 monedas, porque 30 monedas en realidad no son nada, ¿sí? Son cosas tan terrenales que hoy podemos tenerlo todo y mañana simplemente amanecer sin nada. Pero amanecemos ¿con qué? Con la presencia del Señor. Y si tenemos la presencia del Señor, pues nos va a valer muchísimo más que estas monedas. Siguiente. Y acá tenemos entonces varios ejemplos de lo que cada uno de los discípulos y cada una de las personas que fueron llamadas por Jesús pagaron un precio, ¿sí? Tenemos a Pedro, que cuando Pedro acepta seguir a Jesús, ¿a quién deja en su casa? A su esposa, a su suegra, a toda su familia. Él renuncia a esa vida que tal vez no era la más cómoda, pero era la vida que para él era buena, ¿sí? Pero él renuncia a eso. ¿A qué no estamos renunciando hoy con tal de seguir a Jesús?
A veces nos cuesta mucho renunciar a la comodidad, renunciar el domingo a quedarnos durmiendo un poquito más, a no despertarnos para orar a las 4:30, porque son cosas que a nuestra carne le cuestan, porque somos humanos y claramente nos van a costar. Vamos a preferir siempre mejor la comodidad, el estar acostados mirando una película, ¿cierto? Pero Dios nos está llamando, hey, renuncia, necesito que renuncies a esas cosas que te hacen tan cómodo, pero que no estamos cumpliendo con el propósito que tengo para tu vida. Cuando a María se le aparece el ángel, María nunca se imaginó que iba a tener que entregar a su hijo, ¿cierto? Ella dijo, qué bendición, estoy llevando a Jesús, ¿cierto? Al Mesías en mi vientre, pero yo creo que ella como madre, porque igualmente fue pues un proceso humano en donde ella lo vio crecer, su niñez, su adolescencia, en todo momento estuvo con él hasta el último día, pero verlo allí crucificado, ver cómo lo maltrataron en todo momento, las que son mamás y papás obviamente pueden sentir mucho más ese sentimiento de imagínense a sus hijos siendo tratados así. María tuvo que sufrir uno de los dolores más grandes y es perder a su hijo. Perder al hijo que tal vez más sentido le dio a su vida también, porque además de ser su hijo era el Mesías. Tenemos también a Pablo, que obviamente pues Pablo tiene que sufrir mucho a consecuencia de seguir su evangelio. Cuando se le aparece la samaritana, a todos sus discípulos y como tal pues a todas las personas que Jesús llamó, ¿cierto?, a que le siguiera, tuvieron que dejar por completo sus vidas y renunciar a lo que estaban haciendo. Y en este momento quiero pedirles que cierren sus ojos por un momento. Y si es necesario que le pidan perdón a Dios por tal vez preocuparse más por sus anhelos, ¿sí?, por tal vez preocuparse más por lo que ustedes quieren y no por lo que Él quiere en sus vidas. Porque a veces nos fijamos mucho en lo que nosotros como humanos queremos, en lo que nosotros, que si Dios no nos da lo que queremos, entonces ya Dios no es un Dios de milagros. Entonces Dios deja de ser ese Dios del que me hablaron, que para Él todo era posible, pero olvidamos que Dios está ahí con nosotros, aun cuando no se hace lo que nosotros queremos. Aun cuando se siembran esas pequeñas semillitas de decepción, y es cuando más tenemos que estar fuertes de su mano, cogidos de su mano. Señor, en esta mañana te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque olvidamos por momentos que tú moriste en la cruz por nosotros. Que moriste no para que nosotros tuviéramos una casa hermosa, no moriste para que se cumplieran nuestros deseos y nuestros anhelos, sino que moriste para que nosotros tuviéramos la salvación, y con eso nos debe bastar, Señor. Con tu presencia nos debe bastar, Señor. Olvidamos que es por ti, Señor, que estamos vivos, que es por ti que pudimos levantarnos en esta mañana y tener tantas bendiciones, Señor. No permitas que esas semillas de decepción por situaciones que nos pasan nos alejen de tu presencia, Señor. No permitas que si hay algo que no nos gusta que nos pase en nuestras vidas, Señor, porque nos genera dolor, porque nos genera tristeza, Señor, no permitas que esas situaciones sean un motivo para alejarnos de ti, Señor. Que sea con tu presencia que nos baste, Señor, porque con tu presencia nos tiene que bastar, Señor, porque tu compañía, tu palabra, Señor, tu abrazo es lo que reconforta nuestras vidas, Señor, porque tu presencia es lo que nos ha dado propósito, Señor, porque si tú no estuvieses en nuestras vidas, Señor, nuestra vida sería sin sentido, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias porque nos das aún más de lo que merecemos, Señor. Gracias porque tú no tienes que darnos nada, no debes darnos nada, pero aún así nos bendices cada día, Señor, con nuestros hogares, Señor, con la abundancia que nos da, Señor, con la salud que le das a nuestros familiares y a nosotros, Señor. Gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que nos das, y perdónanos porque a veces una situación de dolor que nos pasa hace que nuestro
nuestros ojos se nublen, Señor, y no podamos ver todas las bendiciones que tú tienes alrededor nuestro, Señor. No permitas que esas situaciones, Señor, nos alejen de la iglesia, Señor. Que si hay momentos en donde nos sintamos incómodos o no nos guste cuando hablemos con alguna persona de la iglesia, Señor, que tengamos la madurez para después decirle: no nos gustó, no me gustó cómo me trataste, o no me gustó lo que pasó, y que de forma sabia y humana, Señor, se puedan resolver esos conflictos, Señor. No permitas que ningún conflicto, Señor, genere una decepción tan grande en cada una de las personas que está aquí, Señor, que los aleje de la iglesia, que los aleje de tu presencia, Señor, que los aleje de tu amor, Señor. Porque cada canción que te cantamos cada domingo, Señor, cada canción con la que te adoramos, te estamos diciendo siempre: Señor, eres tú el Rey de Reyes. Que podamos realmente reconocerte como el Mesías, Señor, que podamos reconocerte como un Dios vivo, que no eres un Dios que está muerto, Señor, sino que eres un Dios vivo, y que así como has hecho un milagro en muchas personas, las seguirás haciendo, no porque tengas que hacerlas, sino porque tú en tu misericordia los haces, Señor, porque tu amor es fiel, Señor, porque tu amor es inmenso, Señor, porque aún así, aunque pecamos a diario, Señor, tú nos perdonas con tu misericordia y con tu gracia, Señor. Te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, y no permitas que te cambiemos por 30 monedas, Señor. Y esas 30 monedas se puede llamar preferir estar en redes sociales en vez de buscarte, preferir quedarnos en casa en vez de buscarte, preferir quedarnos haciendo otra cosa, Señor, y distraernos con lo que nos brinda el mundo, Señor, en vez de buscarte, Señor. Ayúdanos y guíanos cada mañana, Señor, a ser sabios, Señor, a poder reconocerte en cada momento, Señor, a poder reconocer que eres un Dios vivo, Señor, a poder reconocer que tú estás aquí, Señor, en nuestras vidas, Señor, que tú estás en nosotros, Señor, que tú no nos has soltado en ningún momento de la mano, Señor, que sin importar la dificultad que vivamos, Señor, tú estás ahí, Señor, que aún así cuando lloramos de rodillas y te pedimos y te preguntamos el por qué nosotros, Señor, tú estás allí diciéndonos: Señor, porque así tenía que ser, pero aquí estoy yo para acompañarte, aquí estoy yo para abrazarte, y lloro contigo y sufro contigo porque eres mi hija, porque eres mi hijo, y sé lo que estás sintiendo. Pero en esta mañana, hoy también quiero decirte que el Señor está contigo, que no te ha dejado solo, que no dejes de creer en Él, porque es un Dios maravilloso que hace cosas sobrenaturales, porque así como lo vemos en diferentes historias de la Biblia, una y otra vez Él hizo milagros sobrenaturales. Porque tenemos que tener una fe tan fuerte que nunca nos permita alejarnos de Él, que sin importar la dificultad que tengamos, que si perdemos a un ser querido, que si no se cumple lo que esperábamos en nuestra vida, que no sea una excusa para alejarnos de Él y dejar de creer en Él. Y hoy más que nunca podemos decirle al Señor: gracias. Gracias porque eres un Dios vivo, porque eres un Dios de milagros, porque eres un Dios que da con una sola palabra puedes hacer milagros. Gracias.